ahora hablar acerca de otro tema del que está hablando el mundo entero. Un ataque a un campamento de refugiados de la Franja de Gaza. Esta mañana, antes de empezar el programa, se hablaba de una cantidad de 50 víctimas fatales, entre ellas niños, era una cifra provisoria. Y nuevamente hay una condena internacional hacia el premier israelí, Benjamín Netanyahu. Estamos en contacto, como cada lunes, hoy vía Zoom, con nuestro especialista en estos temas de política internacional, Sergio Guzmán. Hola Sergio, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Daniel, buen día. Bien, el gusto de saludarte. Bien, sí, que te escuchamos, te recibimos perfecto. Bueno, y tenemos que hablar nuevamente, ¿no? De estos actos, no sé cómo llamarlos, son crímenes ya, podemos definirlos como crímenes. Sí, la Corte Penal Internacional de Justicia acaba de emitir hace horas, hace unos días nada más, una solicitud, mejor dicho, el fiscal ha solicitado al Tribunal Superior que emita una orden de captura internacional para el primer ministro israelí y los 3 máximos líderes de Hamas. Es decir, acá no hay ni por uno ni por otro lado inocentes. Las altas autoridades tienen gravísimas y altísimas responsabilidades en lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Esos son las 3 líderes de Hamas a quienes estamos viendo en pantalla en este momento, y los 2 señores anteriores eran el primer ministro Netanyahu y su ministro de Defensa, de quien también se ha solicitado, se emita una orden de captura internacional. Estábamos mientras preparábamos esta puesta para ustedes, conversando con Bauti, y quisiera pedirle, por favor, y si vos lo autorizas, Daniel, sí, una pequeña puesta, un pequeño fragmento de un video de 55 segundos, menos de un minuto, en donde vemos al fiscal general con palabras muy fuertes, solicitando y haciendo ya una exposición del informe que ha recibido él y su equipo de asesores, que le permiten y lo habilitan para abrir esta solicitud al Tribunal Superior para que se emita una orden de captura internacional. Si a vos te parece, sí, claro. Y si los chicos lo tienen, lo compartimos para que tengamos una dimensión Benjamin de Netanyahu, esto, Daniel. su ministro de Defensa, Yoav Gallant. Igualmente, las peticiones incluyen al líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, el jefe del brazo militar de Hamas, Mohamed al-Masri, y el líder del buró político del movimiento palestino, Ismail Haniyeh, que reside en Qatar. Los jueces del tribunal deben ahora aprobar el pedido. Escuchemos un extracto de las declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Con base en las pruebas recopiladas y analizadas por mi oficina, existen motivos de peso para pensar que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, son responsables a nivel penal de cometer crímenes en el territorio del Estado de Palestina, desde al menos el 8 de octubre de 2023. Los crímenes incluyen el uso del hambre como método de guerra, la causa de gran sufrimiento intencionado, daños graves a la integridad física y la salud, el trato cruel, el asesinato intencionado y los ataques dirigidos intencionadamente contra la población civil. Mi oficina concluye que existen motivos de peso para pensar que los 3 líderes de Hamas son responsables a nivel penal del asesinato de civiles israelíes y de los ataques perpetrados por Hamas y otros grupos armados el 7 de octubre de 2023, así como de la toma de rehenes y los demás crímenes que alegan. Bien, ahí está un extracto, ¿no?, de la cadena Deutsche Welle, cadena alemana, canal estatal alemán, que hace referencia a este pedido del fiscal al Tribunal Penal Internacional, ¿no?, a la Corte Penal Internacional. No te estamos recibiendo, Sergio, algo ahí se desconectó.
Vemos que estás hablando, pero no te estamos recibiendo. Hola, ¿me escuchan ahora, amigos? Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, perdón. Decíamos, sí, el fiscal forma parte de la estructura organizativa de la Corte Penal Internacional, que es un instituto creado en 1998 desde el Estatuto de Roma. En el marco del Estatuto de Roma de 1998 se crea El fiscal jefe de la la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y ha a solicitado la este que lunes. también hay que decir, no forma parte de la estructura orgánica, esto es importante tenerlo presente, no forma parte de la estructura orgánica de Naciones Unidas. Por lo tanto, hay muchos países a los que no firman y no reconocen este organismo internacional como tal. Entre ellos, precisamente Israel, entre ellos Rusia, entre ellos los Estados Unidos. Entonces, hay una serie de países, entre ellos la India, China, por ejemplo, fíjate que son potencias y entre ellas se coló también el Estado de Israel y Israelí no Benjamin reconoce. Netanyahu, su ministro Bien, de Defensa, como Yoav decíamos y como lo expresaba acá el funcionario, se ha solicitado que se emita una orden de captura. Vos comenzabas mencionando si específicamente lo que está sucediendo ahora son crímenes de guerra. Hay una serie de categorías que establece el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional que califica precisamente como agravios importantes en situaciones de conflicto. Estas situaciones son los crímenes de guerra propiamente dicho, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y la agresión de guerra. Estas 4 categorías. Bien, Israel y los líderes de Hamas hasta este momento han tristemente cumplido con 2 de esos requisitos para los cuales se solicita se emita esta orden de la cual estamos hablando, ¿sí? Es un instrumento, la Corte Internacional, que utiliza en este caso para la defensa de los derechos humanos en todo el mundo en situaciones graves de violencia o de conflicto internacional. Nosotros tenemos que tener presente que en este momento se equipara, es de tal gravedad lo que ha sucedido que se equipara este crimen de guerra con violaciones graves, son violaciones consideradas graves a los derechos humanos, las masacres de prisioneros, las guerras, los ataques indiscriminados, y hay una categoría muy, muy relevante que acá recién Cam lo decía el funcionario fiscal de la Corte Penal Internacional, que es el hambre utilizado como arma. Esto es muy grave porque el Estado de Israel, lo que está sucediendo ahora y lo que está llevando a cabo es la situación de la privación de objetos indispensables para la supervivencia humana, de un gran conjunto de seres humanos que están confinados, porque ya es esa también la expresión, en este espacio territorial denominado la Franja de Gaza. Entonces nos encontramos con una situación crítica, grave, políticamente sumamente delicada y desgastante. Los mismísimos Estados Unidos han repudiado esto porque precisamente no reconocen la Corte Penal Internacional. Pero sin embargo, mira este doble sallo y esta doble vara con la que se mira. Los Estados Unidos sí celebraban cuando la Corte Penal Internacional emitió también una orden para detener al presidente de Rusia. Entonces, Claro. para algunas cosas sí sirve la Corte Penal Internacional y para otras no es apta. Entonces, Sergio, sí, por favor, Daniel. perdón por la interrupción, pero No, por favor. quiero detenerme en este concepto que para mí es nuevo, y es el de usar el hambre como arma de guerra. Para mí es nuevo. ¿Lo es como concepto a nivel internacional? ¿Es algo novedoso o no lo es? ¿Hay antecedentes de esto? Han habido situaciones a lo largo de la historia, como por ejemplo el bloqueo de Berlín, que se da post Segunda Guerra Mundial, en donde establece un puente aéreo entre la franja o el espacio territorial que controlaban tanto Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, y Berlín, que en ese momento estaba bajo la órbita de la Unión ex Unión Soviética de ese entonces. La capital, Berlín, se encontraba dentro de la zona de influencia soviética y la capital a su vez había estado dividida. Bien, en ese momento se produce un bloqueo, ¿sí? El gobierno ruso de Stalin, soviético, de ese entonces produce un bloqueo. No llega al punto del hambre porque se establece un puente aéreo, ¿sí? El mundo occidental establece un puente aéreo con ellos. La situación de las guerras producen
estas graves crisis humanitarias, de hambruna y demás. Pero fíjate que ahora como argumentación, sí es la primera vez que la Corte Penal Internacional utiliza esto como una herramienta fundamentativa para que se pueda llegar a emitir esta orden. Esto no va a suceder prontamente porque es un tribunal y los tiempos institucionales, como sabemos, llevan su tiempo, llevan su estudio y tiene que ser una situación sumamente estudiada y metódica para que se logre emitir esto. Y después de que se logre emitir, si las partes reconocen, hacen caso a esto, bueno, es discusión de otro momento, porque en definitiva hasta el día de hoy, Israel, lejos de amedrentarse con esto, lo que ha dicho es que va a continuar con su avanzada sobre la franja de Gaza. Entonces nos estamos encontrando en una situación en donde los únicos responsables son la población civil en su mayoría, pero es importante reparar en esto que decías vos, el hambre como arma de guerra. Es la primera vez que se utiliza con una fuerte argumentación, como fuente también de argumentación para emitir una orden de captura internacional a un líder responsable. Acá tenemos una clara dimensión de cuán responsables son los líderes internacionales de los acontecimientos que puedan llegar a generar sus expresiones, sus actos en este caso de guerra y demás. No hay inocentes en esto, ni uno ni de otro. Lo que pasa es que el más relevante y la mediática nos lleva a decir que es el el primer ministro Netanyahu en este caso. Pero también hay que decir esto, los tres líderes de Hamas también se ha solicitado captura sobre ellos, porque las atrocidades que cometieron el 7 de octubre, es decir, acá no hay más menos muertos, ni muertos más buenos, ni muertos más malos, ¿no? Es decir, cualquiera de nosotros entiende esto de que estamos absolutamente en contra de este tipo de violencia atroz y descarnada. Bueno, de las cuatro categorías, en el caso del Estado de Israel, ya ha incursionado en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que son atentados precisamente que tienen que ver contra la dignidad y alteraciones graves y violaciones graves a los derechos humanos. Los crímenes de guerra, con esto te prometo que voy concluyendo porque sé que estás atento a la situación que por todos conocida. Los crímenes de guerra se cometen solamente en contextos de conflictos armados, como su nombre lo expresa esta causa, ¿sí? Mientras que los crímenes de lesa humanidad pueden suceder en tiempos de guerra, pueden suceder en tiempos en donde se altere el orden institucional, no necesariamente ese actor internacional debe estar en un contexto de guerra con otro Estado. Por ejemplo, la situación vivida en la República Argentina durante el periodo de facto y de gobiernos inconstitucionales que alteraron el orden institucional, precisamente cometieron delitos de lesa humanidad, alterando y violando derechos humanos, ¿sí? Esto es una diferencia crucial. Bien, a Israel y a Hamas les competen los dos, ¿sí? Les incumben las dos categorías de cuatro que establece la Corte Penal Internacional para esto. Estos dos actores han violado y han ido precisamente contra el derecho internacional violando estas dos categorías, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Vamos a ver ahora qué sucede. Como decimos, esto es una cuestión de tiempo que no se va a resolver inmediatamente, pero que provoca un gran desgaste político, en el caso de Israel, más evidente, en el caso de Israel, mucho más evidente en la situación que está sucediendo en este momento. Sergio, muchas gracias como siempre, ¿eh? No, gracias a ustedes y les envío un saludo enorme a todos. Chao, hasta luego. Sergio Guzmán y el análisis político internacional de este tema que también hoy está en las primeras planas de todo el mundo, por la escalada que ha tenido y porque el costo de esta confrontación la siguen pagando civiles.